Gracias, Napo. Buenas noches, hermanos. El Señor me los pueda bendecir. Me alegra estar con ustedes este día miércoles para que juntos meditemos en la palabra de Dios. Tenemos poco tiempo, así es que vamos a ir de una sola vez a ese que va a ser el capítulo, la base del mensaje de esta noche, el capítulo 38 de Génesis, y habla acerca de una historia que tiene muchas facetas, muchos matices de los cuales extraemos diferentes lecciones. Si lo leemos una vez, podemos dar un sermón orientado a sacar X lección. Y si lo leemos una segunda vez, podemos sacar un sermón o un mensaje orientado para dar Y mensaje. Y hay muchas lecciones que se pueden sacar de ahí. Esa historia es muy conocida por todos nosotros, pero esta noche quisiéramos que reflexionáramos profundamente en cómo se aplica esta experiencia de vida en la actualidad para un cristiano del siglo XXI. La vida de Judá y de su familia, como vemos en esta etapa del capítulo 38 de Génesis, es una cadena de errores que acarrean consecuencias trágicas, algunas y algunas otras vergonzosas para Judá y para los que se ven involucrados en esa novela. Es una historia muy, muy interesante, y yo creo que si Hollywood en algún momento se interesara en plasmar esta historia en nuestras pantallas, pues sería completamente cautivante la historia que nosotros encontramos ahí. Y quiero que vayamos leyendo desde el versículo 1. Miren, este es el primer error. Aconteció, versículo 1 de Génesis 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Primer error, se apartó de sus raíces, de su familia. Lo dejó. Habían tenido una discusión ahí por cuestiones de territorio y todo esto, y él decidió irse de ahí. Se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Hira. Y ya vamos a ver por qué la escritura menciona el nombre de este adulamita. Es porque él tiene un papel protagonista dentro de todo el desarrollo de la historia. ¿Cómo se llamaba? Hira o Gira, aparece en otras versiones, con J. Versículo 2. Ahí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella. Esta mujer era, según el comentario adventista, y bueno, se apartó de sus hermanos, o sea que se fue a las regiones alrededor, que era Canaán, y los adulamitas eran reconocidos como una de las naciones cananeas. Así es que esta mujer, esta familia a la cual se ligó a través de este matrimonio, de esta unión, Judá, no compartía los mismos principios que ahora nosotros denominamos cristianos. Así es que otro error. Ella concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó Concibió nuevamente, versículo 4, y dio a luz al que llamó Onán. Y Onán. Vamos siguiendo la historia. Judá primero se separó de sus hermanos. Se separó de sus hermanos y se fue a vivir con los cananeos. Y allá conoció a una mujer cananea y a su padre, y se casó con ella y tuvo 2 hijos con ella. ¿Y cómo se llamaba el otro? Onán. Versículo 5. Volvió a concebir y dio a luz un hijo al que llamó Sela. Se hallaba en Kesib cuando lo dio a luz. Tuvo 3 hijos, menciona la Biblia, 3 hijos con esta mujer, que más adelante también se menciona su nombre, se llamaba Bet-Súa, que significa hija de Súa, y Súa era el adulamita, ¿verdad? Ok, seguimos, versículo 6. Después Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar, obviamente también cananea. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y Jehová le quitó la vida. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán:
Onán era el otro hermano, el segundo hijo de él. Le dijo, allégate a esta mujer para que tengas descendencia para tu hermano. Y según lo que dice en el siguiente versículo, dice, sabiendo Onán, versículo 9, sabiendo Onán que la descendencia no sería suya, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. O sea que él procuraba no dejarla embarazada. Imagínense qué novela. Esta es una señal de que la relación entre hermanos tampoco era nada buena. O sea, la relación entre Onán y el hermano menor que se llamaba Sela no era una buena relación, porque ya después que fue dada Tamar al segundo hijo, a Onán, él solamente había tomado el lugar de su hermano que había muerto para heredar todo lo de su hermano como hijo primogénito que ya había fallecido. Ese era el orden y las leyes de aquel entonces. Entonces, él solamente quería el dinero y los beneficios de poseer el lugar del primogénito, pero no quería el compromiso de una descendencia. Ahora, el Señor, Dios desde los cielos, al ver todo esto, continúa diciendo que también le quitó la vida a Onán. Murió. Y entonces dijo Judá, el hermano Judá, dijo, no hombre, esta mujer que tiene, me los mata. Y entonces él así tramó y se le acercó a Tamar y le dijo, mira Tamar, mantente viuda porque voy a esperar que mi hijo Sela, que era el menor de los tres, crezca, y entonces ya cuando crezca te lo voy a dar como esposo, ¿verdad? Ahí nosotros podemos seguir leyendo la historia. Dice entonces Judá, el versículo 11, dijo a su nuera Tamar, permanece viuda en casa de tu padre. La mandó a donde el consuegro hasta que crezca mi hijo Sela. Esto dijo, pues pensaba no sea que muera él también como sus hermanos. Versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, o sea, la mujer de Judá. Cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas, junto a su amigo Hira. Aquí está el adulamita de nuevo. Entonces, versículo 13, y avisaron a Tamar diciéndole, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Y entonces, ¿qué dice que hizo Tamar? Porque se le había muerto el último de sus esposos, el hermano, el segundo hermano, que ¿cómo se llamaba? Onán, se había muerto. Y entonces ella dice que se quitó los vestidos de su viudez, en el versículo 14, se cubrió con un velo para no ser reconocida y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat, pues veía que Sela había crecido. ¿Sela quién era? El menor de los tres hermanos. Había crecido y que ella no le era dada por mujer. Cuando Judá la vio, venía bajando Judá así deprimido porque había perdido a su esposa y en aquel entonces, dice que él se encontraba ¿dónde? Donde los trasquiladores. En aquel entonces, cuando era tiempo de trasquilar las ovejas, era costumbre celebrar, se hacían unas fiestas, se emborrachaban y todo eso en el ámbito cananeo. Pero como Judá estaba de luto por haber perdido a su mujer, él se alejó de eso y decidió regresar. En el camino, él evitó la borrachera y la fiesta, pero en el camino encontró una mujer que, según él dice, pensó que era ¿qué? Una prostituta, una ramera. ¿Y quién era? Era Tamar, su misma nuera. Pero era un plan de Tamar porque Judá en un inicio no había cumplido la promesa de darle a su hijo Sela para que tuviera una descendencia. Y entonces vino Tamar, se disfrazó de prostituta. Y entonces, versículo 16 dice, entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera, le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Todos sabemos qué significa eso. ¿Qué me darás para llegarte a mí? Dijo ella. Versículo 17, te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él. Aquí vemos que Judá al vivir en Canaán se dedicaba ¿a qué? A cuidar ovejas, a tener que ver con los trasquiladores y todo eso. Entonces él, como eran sus posesiones,
Él dijo, te voy a dar un cabrito en pago de tus servicios. Versículo 18, dijo, seguimos en el versículo 17, dame una prenda hasta que lo envíes, dijo ella, porque obviamente Judá no andaba el cabrito ahí. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, respondió él, dame una prenda hasta que me lo envíes. Versículo 18, ¿qué prenda te daré?, preguntó ella. Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Hay algo que me gustaría comentarles, compartirles, que aparece en el comentario bíblico acerca de esas prendas que le pidió Tamar a Judá. Dice que el sello de Judá probablemente era un sello cilíndrico que llevaba al cuello atado con una cuerda, vocablo que se ha traducido como cordón. Como lo aclaran los escritos de la época, el sello era un objeto de valor considerable, puesto que ningún negocio podía efectuarse sin él. El báculo puede haber estado adornado como era propio del hijo de un ganadero rico. Entonces ustedes ven que era algo muy personal de Judá. O sea, no había otro sello, no había otro cordón igual al que tenía Judá. Entonces Tamar, muy inteligente, visualizando todo el plan en su mente, ella dijo, tengo que pedirle algo que sea solamente de él, y le pidió estas prendas, ¿verdad? Seguimos en la lectura, versículo, ¿por dónde íbamos? Versículo 19. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo que la cubría y Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Versículo 19, luego se levantó, se fue, se quitó el velo que la cubría y se vistió de ropas de viudez, como que si nada hubiese pasado. Ella ya tenía todo el plan bien hecho ya. Y entonces después viene Judá y tratando de cumplir la promesa, miren qué irónico, o sea, él había transgredido la ley de Dios, pero trataba que la ley de Dios era como un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y su pueblo aquí en la tierra, y no lo cumplía fornicando o adulterando en ese caso. No cumplía un pacto divino, un pacto eterno, pero se preocupaba por cumplir un pacto con un semejante a él. Aquí podemos extraer la primera lección. A veces nosotros, aún cometiendo pecados, aún cometiendo errores a nivel espiritual, podemos seguir aparentando ser hombres o mujeres piadosos, justos, que cumplimos nuestra palabra. O sea, nosotros podemos disfrazar nuestros frutos, aun cuando nuestra relación espiritual no está de lo mejor, así como parece a simple vista. Por eso el Señor, como dice en 1 Samuel, lo que escudriña es el corazón de los hombres. Y bien, ¿qué pasó más adelante? Judá anduvo buscando, mandó a su amigo, ¿quién les dije que era protagonista en la historia? A Hira o a Gira. Lo mandó a buscar, mira, le dijo, ayúdame con algo, ve a buscar a la prostituta que está ahí en la entrada de la ciudad y llévale este cabrito. Entonces ahí andaba aquel amigo con el cabrito, pero no la encontraba, y entonces él con la mayor vergüenza le preguntaba a los de la gente, a los de alrededor ahí, le preguntó, miren, y la prostituta que normalmente se para por aquí, y a toda la gente le pareció extraño, no, aquí no trabaja ninguna prostituta, aquí no se para nadie a ofrecer esos servicios. Y entonces vino Ira, bueno, no voy a seguir haciendo el ridículo, me voy a regresar a donde Judá y le voy a decir que no le encontré. Entonces ya cuando viene y le comunica eso a Judá, bueno, dice Judá, yo intenté hacer lo justo y no vamos a hacer el teatro de andarnos luciendo ahí que quiero pagarle a una prostituta. Yo intenté cumplir un pacto con ella, pero no lo encontramos, así es que así dejémoslo mejor. Y entonces, ¿qué pasó más adelante? Dice la Biblia que 3 meses después le llegaron los rumores a Judá que ¿quién estaba embarazada? Que Tamar estaba embarazada. Y entonces yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que vino Judá y le pareció una aberración aquello, porque se estaba
estaba traspasando los límites al pacto matrimonial que tenía con sus hijos. Y entonces él dijo, pero ¿qué es esta abominación, esta barbaridad? Y entonces al ver la reacción, los que le llegaron a comentar todo esto a Judá, le preguntaron, ¿qué hacemos con Tamar? ¿Y qué fue lo que dijo Judá? Dice el versículo, vamos a leerlo, dice que, la cita bíblica, versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciéndole, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces dijo Judá, sacadla y quemadla. Antes de sacar nuestras propias conclusiones acerca de lo que nosotros hubiésemos hecho en lugar de Judá, poniéndonos en el lugar de él y teniendo la noción de todas las leyes de aquel entonces, vamos a ir a una cita bíblica más, y no quiero que pierdan Génesis 38, vamos a ir a Deuteronomio 22, 20 y 24. Deuteronomio 22, 20, 24. Ustedes saben que este libro, ¿quién lo escribió? Deuteronomio, Moisés. O sea, era parte de las leyes mosaicas y que se le denominan mosaicas a pesar de que estas leyes habían sido transmitidas desde un principio a la humanidad, ¿verdad? Entonces dice, versículo 20, pero si resulta ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad hasta que muera. Pero cuando cometió una vileza en Israel al prostituirse en casa de su padre, así extirparás el mal de en medio de ti. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuál era el castigo por un pecado semejante? ¿Cuál era? Apedrearla. ¿Y qué fue lo que condenó Judá? ¿Qué dijo? Quemadla. Más adelante en esos versículos, y ustedes cuando lleguen a su casa pueden corroborar que la única manera en la que él podía emitir un juicio de semejante magnitud, quemar a la persona que había cometido ese pecado, era solamente en caso de que la que había cometido el pecado era hija de un sacerdote, o de haber cometido, y en el caso de que esta hija de sacerdote hubiese cometido incesto, o sea, con el mismo padre de ella que era sacerdote. Pero lo que había hecho Tamar no estaba ni por cerca parecido a esto. ¿Y qué era lo que había dicho Judá? Que la condenaran como que si era lo peor que hubiese cometido. A veces nosotros queremos ser más fuertes al juzgar a otra persona que comete pecados al igual que como nosotros lo cometemos, y no aplicamos la misma misericordia que tiene Dios hacia nosotros también. A veces nosotros queremos hacer el papel de Dios cuando ya tenemos suficiente acusador en Satanás diciendo te equivocaste, o esa otra persona que cometió el error ya tiene suficiente acusador con Satanás diciéndole el oído y en su conciencia te equivocaste, pecaste, eres lo más vil de esta tierra y no te acerques ni a orarle a Dios porque no eres digno. Ya suficiente acusador tiene esa persona con Satanás diciéndole todas esas cosas para que venga otro pecador igual a él o igual a ella y que le venga a decir lo que ella ya sabe que hizo. Y entonces, ¿qué hizo Tamar? Volvemos a Génesis 38. Génesis 38, 25. Pero ella, cuando la sacaban, dice, envió a decir a su suegro, o sea, a Judá, del dueño de estas cosas estoy embarazada. Vaya, y ahora sí se le armó ¿a quién? A Judá. También dijo, mira ahora de quiénes son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá lo reconoció, dijo, más justa es ella que yo.
al tiempo, más justa es ella que yo, dijo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sela. Y nunca más la conoció, o sea, nunca más volvió a tener un hijo con ella. Pero de todas maneras tuvo unos mellizos, que ahí después se menciona toda la heredad y toda la gente que nació de ellos. Bien, es increíble esta historia porque vemos cómo Judá, aún habiendo cometido tantos errores, primero alejarse de sus principios, salirse de su casa, ir y unirse en un yugo desigual con alguien que no era judío, que no era israelita, y después de haber cometido adulterio, y con todo eso en la memoria, con todo eso en la mente, no tenía el suficiente peso de conciencia como para decir: yo no soy capaz, no tengo moral para juzgar a Tamar si cometió un error semejante a los que yo he cometido. Y después se dio cuenta de que el culpable había sido él y que él también había faltado a su palabra. ¿Qué lección podemos sacar de aquí? Pues muchas, pero la principal es con respecto a un pecado que hoy está siendo alimentado por muchos lugares. El cristiano de hoy en día está siendo bombardeado por las redes sociales, por la televisión, el internet, tanta información que llega a nuestra mente hoy en día, que el principal resultado de eso es el ahora denominado periodismo, que es al través del cual nosotros nos damos cuenta de muchas otras noticias, incluso de noticias que no nos incumben. Por ejemplo, las redes sociales lo que alimentan son estar enterado de la vida de la otra persona. Y a veces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con lo que vemos publicado no nos basta, sino que vamos a donde ya viste lo que le pasó a este, mira lo que hizo y que no sé qué, no. Y empiezan a sacar sus propias conclusiones. El pecado que se menciona aquí es el mismo que hoy en día se comete. Y es un poquito más insensible porque yo creo que no hay nadie aquí que no lo hayamos cometido, porque ahora caemos en el error de que una conversación no es interesante si no estamos hablando de la vida de otra persona y si no lo juzgamos en los errores o en las decisiones que está tomando. Y entonces ya empezamos a decir y a sacar conclusiones y todo eso. Son pecados que, al igual que cualquier otro, dañan el ser espiritual, el alma de nosotros como cristianos, como personas. Y debemos ponerle mucho cuidado a eso, al igual que el chisme que se condena en los salmos y en los proverbios, al igual que la mentira, que esos no son pecados que dan evidencias tan visibles como lo son la fornicación o el adulterio, que dan evidencias visibles de que se cometió un pecado. En cambio, la mentira no se condena al igual que este otro pecado, y estamos dañados en nuestra mente con respecto al concepto de pecado. Nosotros decimos, no, un pecadito y un pecado más o menos y un pecado grande. Pero no, la verdad es que cualquier pecado, por pequeño que parezca, es transgredir toda la ley. Transgredir toda la ley. Si fallamos en un punto, dice el apóstol Pablo, es como que erremos en todos. Y el asunto es que a veces bajo ese criterio nosotros nos consideramos más dignos de la salvación que otros, cuando aquí en la iglesia es, como lo dice este libro, Peligros Santos en Construcción, utiliza la figura, y yo creo que nosotros la hemos comprendido muy bien y ya la hemos escuchado. La iglesia es como un hospital. Y díganme ustedes, ¿a qué enfermo de cirrosis, que por lo general es por la adicción al alcohol, viene y le dice a otro bolito y le dice, mira, ¿y vos por qué te enfermaste? Y le recrimina si él está enfermo de lo mismo? Más bien, entre los enfermos de cáncer o los que tienen en común alguna enfermedad, ellos se desahogan, platican, se ayudan, se dan ánimo.
en un hospital. Y la enfermedad que nosotros padecemos, de la cual estamos infectados desde que nacemos, es el pecado. El pecado, y se manifiesta en pequeñas cosas, como nosotros lo hemos llamado, en pecados ocultos que nadie más lo sabe, y en pecados que son un poquito más visibles, pero todo es pecado y es resultado de una enfermedad. Me gustaría compartir con ustedes, y ya para terminar, las conclusiones que yo saqué de esta historia. Número 1, y para dar un poquito más de esperanza al mensaje, no importa cuál sea la historia de tu familia, el Señor puede hacer grandes cosas contigo. ¿Ustedes saben que Tamar y esta situación es mencionada en la genealogía de Jesús? Tamar, viéndolo de esta manera, fue madre de Jesús. Porque en Mateo capítulo 1 nosotros ahí vemos la genealogía de Jesús y ella es mencionada en la genealogía de Jesús. ¿Y qué fue lo que cometió Tamar? Cometió pecado, pero en ningún momento Jesús se avergüenza de su familia y a través de ella nació el Salvador. Entonces, sin importar lo que el pasado o lo que haya sucedido en nuestra familia o lo que hayamos cometido, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros. Número 2, evita alianzas desiguales, porque podrías cometer pecados que incluso llegarías a justificar o a mostrarte insensible a la voz del Espíritu Santo, y eso es lo más peligroso. Número 3, honra a tu familia y no te separes de ellos. Manténlos siempre en tu corazón para evitar caer en otras influencias. Número 4, no le des una victoria más al enemigo cayendo en el error de juzgar a otros por sus faltas. Número 5, toda la raza humana y cada individuo que pertenecemos a ella estamos infectados por el pecado. Somos enfermos y debemos ayudarnos entre nosotros a salir adelante. Si algún hermano cae, él no necesita a alguien más que le esté recordando que hizo mal, si él ya lo sabe. Más bien necesita palabras de aliento para sobreponerse ante esa situación que él sabe que cometió un error y ayudarle a salir adelante y volver a brillar. Así es que el Señor nos ayude y que esta historia, que como muchas otras están escritas no para que las imitemos, sino que para que saquemos lecciones para nuestra vida que no debemos imitar. Son caminos que no debemos seguir, porque para eso sirve una lámpara. Una lámpara sirve para darnos cuenta si el camino por el cual vamos a caminar está firme, pero también nos muestra si hay peligro más adelante. Entonces la palabra de Dios no solamente muestra el camino correcto, muestra esos lugares por los cuales no debemos andar. Así es que el Señor me los bendiga, que tengan un feliz resto de semana en cada uno de sus trabajos, sus estudios, y que bendiga